tiempo seguimos en La Boca del Lobo. Hoy es lunes y hoy es cierre especial de La Luz de la Palabra. Y como saben los oyentes y los espectadores de esta casa, de Informa Radio y de EDA-TV, si hay algo que nos gusta promover en esta casa, hasta la extenuación y con muchas veces vamos a decir, desde luego el disgusto de muchas personas, ¿no?, que tratan de manipular la información. Pues nosotros, pese a todo a ello, y ante todas las trabas que nos quieren poner por muchos sectores, nosotros siempre tratamos de sacar, como digo, la verdad, la veracidad de la información adelante, y somos en ese sentido un poco como el personaje que hoy tenemos en La Luz de la Palabra. Somos un poquito antisistema, como él se define, aunque luego en el día a día sí que es verdad que nos tenemos que plegar un poco a lo que tenemos por delante, pero no dejamos de ser contrarios a esas ideas que tratan de imponernos con respecto a muchos pensamientos que estamos viendo que están llevando a la deriva más crítica a una nación tan importante como ha sido, es y será España. Y Javi Marenas, o Javier Marenas, yo me he tomado la licencia y espero que no me lo tenga en cuenta para futuras entrevistas por llamarle Javi directamente, porque es como se llama en el perfil de sus redes sociales. Javi Marenas es conocido por muchos por ser un estudiante de Historia del Arte. Bueno, él comenzó originalmente estudiando el Bachillerato de Artes, luego también ha estudiado Diseño Gráfico, y todo ello se conforma para que a día de hoy sea, vamos a decir, nacionalmente conocido como diseñador gráfico, calígrafo, ilustrador y pintor del área patriótica española. Él, junto a una persona como es su compañero Chema, llevan a cabo un fanzine que es para muchos un ejemplo a seguir, llamado Primavera. Entre otras cuestiones, porque cuando él decide estudiar Historia del Arte, pues se le ocurre nada más y nada menos que empezar a diseñar, a dibujar unas pinturas que le caracterizan, como vamos a ver luego cuando empecemos a hablar él y yo de qué le lleva a realizar este tipo de ilustraciones. Y Javi Marenas, y ya con esto le voy a dar paso para no hacer más extensa la presentación, pues es una persona que actualmente tiene numerosa presencia en redes sociales, como es ese canal de YouTube, por ejemplo, donde se pronuncia también acerca de temas políticos. Ahora vamos a comentarlo con él, porque la actualidad versa sobre ello. Tiene miles de suscriptores en sus canales y lo que le hace más característico es ese interés por el dibujo, como él dice, desde que pudo coger un lápiz bien pequeñito. Así que desde aquí darle las gracias, y sobre todo porque sé que no tiene mucho tiempo, porque fanzine le lleva bastante. Le damos las gracias y sobre todo el honor que me hace poder estar con él, y me consta que a la audiencia también, con Javi Marenas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la presentación y por traerme al programa. Gracias a ti, porque yo no te conozco de hace mucho. Es verdad que yo creo que la primera vez que nos vimos fue en la Universidad de Verano de Hacer Nación, que coincidimos allí. Y claro, yo empecé a averiguar todas tus ocupaciones, y realmente cuando me di cuenta y cuando tuve la oportunidad de poder traerte al programa, tengo que decir que no ha sido una idea solamente mía, sino que me consta que muchas voces me lo han pedido. Así que espero que esta entrevista sea la primera de muchas, y siempre que tú quieras, pues eres bienvenido, como digo, un poco a esta casa que es inconformista como tú. Pues no puedo estar en mejor sitio entonces. Muchas gracias. ¿Cómo llevas la edición de primavera de fanzine? Por empezar a hablar de algo concreto, Javi. Pues estamos preparando el número 11, que saldrá en octubre, creo, si todo va bien.
Y pues ahí estamos maquetando los artículos y compaginando yo personalmente con otros encargos, otros trabajos, otros proyectos personales. Efectivamente, que nace en el año 2020, lleváis ya 3 añitos, y creo que bastante orgulloso del proyecto, porque hay que tener yo creo que, no sé si vas a coincidir conmigo, Javi, pero yo creo que tú eres un poco de la escuela, aunque creo que es más joven que yo, bastante más, pero creo que eres de la vieja escuela en ese sentido de que, por ejemplo, tú aprecias, en el caso de Primavera, las publicaciones cuyo diseño se plasma en el papel. Es decir, no es lo mismo, aparte de por una lógica aplastante, como tú dices, es decir, si yo lo publico en formato PDF, en modelo digital, no me la van a comprar. Claro, Entonces, eso es importante. pero lo que sí se aprecia es otro tipo de diseño y otra calidad, por lo menos a mí me lo parece. Sí, queremos, con Primavera lo que queríamos es ofrecer una revista que esté al alcance de todos porque vale 5 euros, se lo puede permitir todo el mundo, y que tuviese un diseño a la altura de lo que se hace hoy en día en el mercado, en cualquier revista comercial que esté a ese nivel. Entonces yo como diseñador gráfico pues intento maquetar lo mejor posible, metiendo ilustración, caligrafía, todo tipo de recursos, fijándome en otro tipo de revistas que no tienen nada que ver temáticamente con la nuestra, pero queríamos traer una publicación patriota, disidente, con la calidad gráfica que hay actualmente en España. Cuando yo empiezo ahora le voy a pedir a Cecilia que empiece a poner, por debajo de nuestra conversación las imágenes que hemos intercambiado con respecto a tus diseños. Em, Cuando yo leo, Javi, que, en el caso, por ejemplo, de, este interés tuyo por mostrar el arte patriótico, me llama la atención que es un poco decir, es que no he encontrado a nadie, a ningún autor, a ningún, creador que directamente saque como una perspectiva a favor de nuestra historia. Entonces, por eso Ujú. te sitúas tú un poco en el plano positivo, es decir, tenemos referentes en todos los ámbitos de hace muchísimos años. Me dice Cecilia que ya estamos viendo las imágenes, o sea, que las empezarás a ver tú también. Y, y claro, es un poco como decir: "Coño, vamos a alzar la voz sobre nuestros valores y sobre nuestras, virtudes y sobre nuestros, sobre nuestros tesoros". Sí, efectivamente. Cuando yo empecé en el mundillo de Twitter, de Instagram, creo que era el único autor, creo que dibujase, que pintase, que hiciese caligrafía, que se posicionase políticamente hacia el patriotismo. Mm. Hoy ya ha salido mucha más gente, pero cuando empecé yo creo que era el único, por lo menos que diese la cara. Y bueno, y últimamente está saliendo mucha más gente, lo cual está estupendo, yo me alegro muchísimo porque es de lo que se trata, que cada vez salga más gente que esté en esta batalla de las artes, de las letras y de la política, que combine ambas. Y bueno, encantado de tener los seguidores que tengo porque la verdad que me apoyan mucho y da gusto estar en este frente de batalla con ellos. Cuando tú te planteas estudiar, Javi, historia del arte, ¿qué te lleva a ello? Porque claro, Pues es bastante el, diferente al diseño gráfico. sí, bastante, sí, relativamente sí. Pues a mí siempre me ha gustado dibujar desde pequeño y claro, una vez terminas la ESO, pues tienes que mirar a ver qué haces. Entonces era bachillerato de artes o bachillerato de artes porque ni soy de letras ni soy de ciencias, ¿no? Aunque de letras últimamente un poco más, pero de ciencias nada. Entonces me tuve que meter a artes. Y tras esos 2 años, pues, ¿qué estudiar? Pues una carrera, a lo mejor no me sentía yo preparado, pues hice el grado de diseño gráfico cerca de mi pueblo, en Tomelloso, y una vez terminé, pues me estoy dedicando al completo, casi al 100%, a sacar trabajo, a formación, autoformación, a ser autodidacta, a complementar con otro tipo de cursos. Y de momento eso es lo que estoy haciendo actualmente. No descarto en un futuro, bueno, también estoy haciendo la carrera de Historia del Arte en la UNED para tener más conocimientos y no descarto en unos años meterme en otro tipo de estudios oficiales. Pero de momento, ahora mismo, autoformación sobre todo
y seguir trabajando y sacando material y haciendo todo el activismo que puedo. ¿Qué recuerdas tú? Que no sé si es en Villarrobledo cuando empiezas a coger ese lápiz desde pequeñito. ¿Qué recuerdas tú de esas primeras imágenes o qué pintas o qué te viene a la cabeza? Pues yo empecé por los romanos, porque era lo que aparecía en la televisión. Entonces dibujaba monigotes que querían ser, eran un intento de ser soldados romanos, ¿no? Luego ya, cuando crecí un poco más, pues descubrí a los tercios, a raíz de Ferrer Dalmau, que el trabajo que hace es impagable, y ya me empecé ahí a interesar por la historia española, la historia asombrosa, increíble que tenemos y que no se suele contar suficientemente en la escuela. Y me encantó, fue como descubrir un nuevo mundo, la historia española, y desde entonces no paro de descubrir cosas nuevas todos los días. Y es increíble que eso no se conozca. Por ejemplo, Blas de Lezo hace 10 años era casi desconocido. Lo mismo pasa con muchísimos hombres dignos de ser recordados y de tener una estatua en Madrid, por ejemplo, que a día de hoy no se conocen, pero que vamos a intentar sacarlo de la sombra para que tengan el papel en la historia que tienen, el reconocimiento que se merecen. Y Javi, cuando yo, por ejemplo, llevo ahora un pañuelo de mi querida Alexandra de que es de Hernán Cortés, que también por si algún día, esto no es por hacer la policía ni mucho menos, pero si algún día te remitiré a su página para que veas esos diseños que ella realiza también en complementos, pues eso, como pañuelos, ¿no? Y fulares. Y son espectaculares porque recurre a una parte importantísima y fundamental de nuestra historia que, como tú dices, o no se trae ahora mismo a los tiempos que nos rodean o incluso lo que es ya, bueno, no sé cómo decir, o sea, las palabras que me salen es miserable, lo primero de todo, y lo segundo es prácticamente increíble de creer que se trate de manipular la información y la cultura que tenemos nosotros en este país, como ahora también vamos a hablar con esa ley de, como muchos decimos, de desmemoria histórica. Y ya te digo, te lo enseñaré por si también te llega a inspirar, porque la verdad es que es una persona que, aun no siendo de este país, ella ama con locura y además me consta que se ha tratado de informar previamente con mucha intensidad con respecto a personajes tan ilustres como tú has mencionado, Blas de Lezo, Hernán Cortés, Isabel de Castilla, en fin. Todos unos ilustres personajes que quedarán para la historia y así los recordamos en esta casa en numerosas ocasiones. Y, y como bien te decía, yo creo que en este punto, si te parece, podemos hablar de esa ley que tanto daño ha empezado a hacer y que puede ser muchísimo peor lo que cause con respecto a este tratamiento de la historia, como es esa ley de memoria histórica. ¿Qué te parece? Porque sé que te posicionas políticamente también sin ningún tipo de complejos y es lo que hay que hacer, por supuesto. Sí, no tengo ningún problema en pronunciarme. La ley de memoria histórica o democrática, ya no sé qué nombre tienen, no es sino lo que se viene haciendo desde tiempos de Roma, es la damnatio memoriae, es borrar el anterior régimen político o periodo histórico porque por algún tipo de motivo pues al gobernante actual pues no le gustaba. Es lo que está pretendiendo el PSOE, en parte con la omisión con el apoyo del PP, ¿no? Entonces, yo me posiciono a ello porque cuando tienes que defender una versión de la historia por ley, es que a lo mejor esa versión de la historia que estás defendiendo no es tal cual la cuentas y que tienes miedo que se descubra lo que verdaderamente pasó. Tanto aquí como en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, da igual. Cuando tienes que defender la historia por ley, es que hay algo muy raro ahí. Vale, me recuerda lo de Orwell de 1984, cuando se destruía la historia anterior y se reescribía, ¿no? Para que el partido diese la impresión de que todos los planes que había llevado a cabo se habían cumplido y que no había habido ningún fallo. Y es lo que está pretendiendo el PSOE y yo me oposiciono como ello. O sea, me oposiciono por ello, no solo porque no simpatice con los que ganaron la Cruzada de Liberación en España,
porque si no el catolicismo hubiese desaparecido en España y bueno, el destrozo que se hizo en esa época pues fue brutal, sino que también me parece injusto que alguien no tenga la oportunidad o la posibilidad de dar su opinión sobre un periodo histórico, ya sea su opinión correcta, menos correcta, más informada, menos informada, pero la libertad de expresión ahí creo que debe prevalecer. No te pueden impedir decir que la República fue buena o que el franquismo fue bueno. Cada uno que diga lo que quiera con la información que tenga y ya después discutiremos y debatiremos, pero se tiene que dejar que la gente se exprese como considere sobre el periodo histórico que quiera. Efectivamente. Y me consta que tú lo haces, pues como decía al principio de la entrevista, también con esos vídeos, con esas, tertulias, que mantienes en tu canal de YouTube o tus comentarios en redes sociales, que además creo que tienes perfil en prácticamente todas, porque yo me había quedado en YouTube y en Twitter, pero me ha parecido ver que estás también presente en Facebook, no sé si en Instagram Sí. y no sé si me dejó algo más por el camino. Pues en algunas de estas chiquititas que van saliendo de vez en cuando también tengo cuenta, pero no las Claro, en utilizo todo, porque no hay. Estoy en todas partes. En en Telegram todo. también soy bastante activo en la aplicación de Telegram, que ahí por Sí. lo menos no hay censura de momento, entonces también estoy ahí. No, a ver, que te digo una cosa, que como en muchas ocasiones comentamos, los programas de esta casa es que cuantos más medios hay habilitados, mejor. Y si es de lo mismo, pero varias cuentas, también, aunque sea Sí, con seudónimos, como se hacía antiguamente, ¿no? Para que no te pillen, así hablando en términos coloquiales, y por lo menos que si te van tirando alguna cuenta, pues que puedas tener otras a las que recurrir. Y aún así, todavía seguimos, teniendo ese interés por dar a conocer el mensaje de cada uno. Y en tu caso, Javi, me llama la atención también cómo, haces esa, difusión de la historia cuando tú, por ejemplo, te denominas, dices que no te consideras un artista. no, no me considero artista porque hoy en día artista es cualquiera. Es decir, Mm. la exposición de de arte tiene poco, porque son un amasijo de hierros y de manchurrones de pintura y poco más. Y yo considero que artista es Velázquez, o Miguel Ángel, o Salvador Amaya, o Fred Dalmau. Pero calificarme yo como artista y ponerme a la altura de Fred Dalmau, pues me parece casi un insulto a Fred Dalmau, o a Velázquez, o a Bernini, o a quien fuese. Yo me considero autor, porque autor es el que aumenta lo que existe o el que modifica la materia preexistente para dar otra forma u otro contenido. Porque creador solo es Dios, esto es importante. Se dice muchas veces que somos creadores de contenido. No somos creadores de contenido, sino que somos autores de contenido, me gusta decirlo a mí. Pero artista no me considero, lo considero una palabra demasiado elevada, demasiado importante como para calificarme como tal. ¿Tú has llegado a tener, algún pensamiento de que por estas ideas que damos a conocer, por este tipo, en tu caso, de diseños, de arte, a través de la publicación de Primavera, de, de tus dibujos, de tus diseños, crees que hay algún tipo de repercusión, que pueda afectar a tu forma de trabajar? Pues según en qué sentido. Mm, no sé. Lo que está claro es que Por ejemplo, si te... con la censura, ¿no? Cuando mencionamos ciertos temas que se Vale, vale. Sí, bueno, perdón. nada. El tema de la censura está mal, pero tampoco está muy mal, y me voy a explicar. Cuando tú, haciendo cierto tipo de dibujos o cierto tipo de tweets, te censuran automáticamente, ya sabes lo que no puedes publicar, ¿no? O cómo no lo tienes que decir. Entonces, en base a eso, puedes hacer una viñeta o un tuit o lo que sea que no sea censurable, que pase los filtros de lo políticamente permitido, legalmente me refiero, y tiene mucho más alcance, porque no es algo tan explícito, sino que tienes que a lo mejor que pensar un poco o es un segundo significado y cuela mucho más. Por ejemplo, hay una tuitera que se llama Mel en Los Luceros, que hace unos memes espectaculares que tienen miles de retweets cada uno. Y son memes muy sencillos, muy geniosos, que no son denunciables ni mucho menos, son muy correctos, pero que te cambian totalmente la manera de ver las cosas y hacen reflejan una situación bastante hipócrita por parte de los bien pensantes
Y son muy eficaces porque tienen muchísima difusión y tienen un gran alcance y cambian muchas maneras de pensar, que es de lo que se trata. Entonces las censuras, sí, bueno, están mal porque no te dejan expresarte todo lo bien que quisieses o hacer todo lo que quisieses, pero bien utilizada se puede utilizar en su contra. Puedes llegar a mucho más alcance, comunicar mucho mejor y a la gente le gusta incluso más. Entonces, bien utilizada la censura, a nuestro favor nos puede venir muy bien. De hecho, bueno, y otra vez me vas a permitir que me remita otra vez a la ley de memoria democrática, histórica, como te dices, ya no sabemos bien el término que utilizan. Yo creo que ambos están, se consideran válidos, pero igualmente, a lo que me iba a referir, Javi, es que con respecto a precisamente que la gente se interese más por ciertos temas, eso ha pasado, por ejemplo, con José Antonio Primo de Rivera. Con respecto a exhumación, bueno, Francisco Franco ya lleva siendo el comodín de la llamada desde hace mucho más tiempo, pero, por ejemplo, desde para lo bueno como para lo malo, desde confundir a un personaje con otro, hasta tener que estudiar cuál es la historia de José Antonio Primo de Rivera porque necesitas ponerte al día con lo que está pasando o con lo que estaba pasando con respecto a su exhumación, noticias posteriores. Bueno, es un poco la doble vara de medir con respecto a este tipo de censuras. Sí, pero al final creo que lo que han conseguido, si pretendían borrar la memoria de José Antonio, por ejemplo, es el efecto contrario, porque a raíz Ujú. de ello, José Antonio ha vuelto a estar en los platos de televisión, en las redes sociales, y mucha gente lo ha descubierto y se está comprando sus obras completas, por ejemplo, lo está estudiando, lo está leyendo y está simpatizando con él. De otra manera, si no hubiese sido tema de polémica en los últimos meses, pues lo conocería mucho menos gente. Entonces, lo que a esta gente le molesta es que se recuperen las ideas de José Antonio, no tanto en qué lugar esté enterrado. Si recuperamos nosotros las ideas, ahí no pueden hacer nada. Bueno, de José Antonio y de cualquiera, como no como comentábamos hace unos instantes, de cualquier personaje, que ha tenido un antes y un después en la historia de este país, de España, y sin duda su movimiento, pues, ha tenido una importante repercusión. Y fíjate, yo esto, lo hablaba lo he hablado en numerosas ocasiones con mi familia, es decir, joder, si hemos tenido tan buenos personajes, ¿por qué en España? O sea, ¿por qué los españoles pecamos de, ir a la contraria con nuestra historia? De decir, ¿por qué no nos enorgullecemos, no? Siento la comparación, por ejemplo, con un Estados Unidos, América, pero es verdad, o sea, ¿por qué no podemos lucir la bandera con orgullo? Tener, bueno, ya no te digo nada de tenerla en las clases, que eso ya, vamos, cualquiera que nos vea dice: "Ahí van los franquistas, o los fachas, o los fascistas", o como nos quieran llamar, ¿no? Pero es verdad, siéntete orgulloso de lo que eres, de dónde has nacido, de la historia, de los personajes, de la cultura, de todo. ¿Por qué no? Sí, claro. Bueno, yo la verdad que no tengo ningún problema en defender la bandera española y la historia española, ya sé, creo que se ha visto. Lo que pasa es que hay una serie de Esta mañana acontejamos. hablábamos, Javi, perdona que te interrumpa, de la polémica con respecto a expedientar a 2 miembros del Gobierno de Aragón con respecto a la bandera que tiene el águila de San Juan. Ujú. No, pues, al final es que hay una serie de acomplejados que tienen algún tipo de trauma con la historia española porque representa no sé qué o tal. Bueno, pues, es que hay una España y hay una anti-España. Es decir, esto ha existido, no voy a decir siempre, pero desde hace mucho tiempo. Hay gente que quiere destruir a España y gente que quiere salvarla, que dure por lo menos otros 100 años, ¿no? Que va a ser complicado en el contexto geopolítico internacional actual. Pero ¿por qué hay gente en España que quiere destruir España, que quiere desmembrarla? ¿Por qué? ¿Y ese odio a la bandera a qué se debe? Tendrán que si es franquista, que si no sé qué. La bandera actual tiene casi 300 años. Decir que es franquista, pues es no conocer la historia. Y la gente que habla de la Segunda República como si fuese a ello un paraíso idílico, poco menos que ello, es que no ha leído como lo que pasaba en la Segunda República desde 1931, que fue un régimen desastroso, por eso hubo una sublevación para restablecer el orden. Y así, pues, tantísimas cosas. Pero que yo no tengo ningún problema con la bandera tricolor, por ejemplo, y no soy simpatizante de la Segunda República, porque es parte de nuestra historia. No tengo ningún problema con ello.
pero hay gente que tiene traumas porque hace 80 años pasó no sé qué sitio de España. Si es que la historia no es idílica, hay traumas, hay crímenes, hay cosas mejores, hay cosas peores, pero no por ello tenemos que renegar de España y tratar de destruirla en todos los niveles. No, y o sea, lo que hay que hacer es conocerlo y cada uno haga su valoración, pero con la verdadera, visión de la historia. O sea, sin ocultar, es como, por ejemplo, tú que conoces y que sabes que te aprecia como tú a él, al director de esta cadena, como es Javier García Isaac, em, con esa última publicación suya de Historia criminal del Partido Socialista. Tanto, tanto, tanto que reniegan de su historia, que tratan de ocultar información que realmente ha pasado, y dice: "Es que no tengo ninguna denuncia. El que quiera, que lo haga, pero Hmm, lo tienen que probar". O sea, yo plasmo lo que ha pasado, los hechos que se han llevado a cabo. claro. Sí, contra eso no te pueden decir nada. Bueno, aunque estén los de maldito bulo y este tipo de proyectos subvencionados que te nieguen las cosas que realmente pasaron, de las que hay pruebas. Pero claro, es que una vez te pones a investigar, pues dices, es que esto fue, esto no me lo han contado como realmente fue, ¿no? A mí me dijeron que esto era para luchar por la libertad y aquí estaban matando a gente todos los días porque tenían una estampita de la Virgen en casa, por ejemplo. Entonces, claro, que prohíban investigar la historia, pues es que algo temen, algo temen. Y en ese caso, pues el libro de García Isaac, pues es una muy buena arma que tenemos para contar las cosas que nadie te va a contar, que en la televisión no te van a contar. Creo que te han preguntado en alguna ocasión si considerabas que el arte era un arma, y ahora mismo no recuerdo una herramienta para luchar. No Sí, sé si a ti te gusta utilizar el término de batalla cultural o no, porque sé que hay me gente que no. encanta, ¿Sí? me gusta. Pues mira, ya somos 2. Ahí te deja un poco, por si no lo has notado, te deja un poco el balón en tu tejado para ver dónde me posiciono. No, es broma, yo Estupendo. soy de batalla cultural. Pues es algo que se ha puesto de moda, que también en los últimos años, yo me alegro mucho. Y como decía Gramsci, primero hay que conquistar el terreno cultural y después ir al político. El político era después. Y en ese aspecto, pues hace 10 años, como siempre, pues ciertos debates que hoy son cotidianos, pues no existían. Sí que es verdad que hace 10 años, pues lo de Rubiales, pues hubiese sido una anécdota y ya está, como lo de Iker y Sara Carbonero, y actualmente pues es la primera preocupación de todos los políticos, de todos los medios de comunicación y de todos los opinólogos a nivel nacional y parte del extranjero. Una tontería semejante como esa. Entonces, mmm, es que está muy mal la situación Métete, política, ¿no? métete, métete con lo de Luis Rubiales, venga, que no te la quería sacar yo, porque te considero intelectualmente bastante más elevado, pero vamos con ello, en el sentido de no, yo, por ejemplo, me he posicionado y lo seguiré haciendo alusión al único comentario que puedo sacar de más allá de todo lo que haya detrás y que se irá sabiendo o no. Sí, bueno, nosotros en edatv.news estamos sacando mucha información real que la gente desconocía, pero por ejemplo, esa ofensa que para mí supone que a un beso lo consideren en términos de agresión sexual, con respecto a verdaderos, martirios por los que tienen que sufrir las que son las verdaderas, y me remito otra vez a la palabra, perdón, que se consideran, que son las verdaderas víctimas de agresiones sexuales. Entonces, yo es de lo que más digo, Javi, porque me parece una ofensa, de verdad te lo digo. O sea, y Sí. creo que sabemos cómo están, numerosos representantes de la política de este país, que lo que tratan es, pues, de hacer daño y de sacar objetivos económicos para sus chiringuitos, y ahí están. O sea, la defensa de la mujer brilla por su ausencia. Y eso lo podemos ver en que montar un escándalo semejante por un piquito, que yo no lo haría, pero es un gesto Claro, que no tiene mayor yo tampoco. importancia. Pero en cambio, cuando una manada de jóvenes de Jovenia hacen ciertas cosas con una chica española, pues ahí las feministas callan, no se escucha nada. Y estoy diciendo los jóvenes de Jovenia, porque por no decir ningún tipo de joven en concreto, ¿no? Ya nos entendemos los que Sí. conocemos este tema. Pues que están constantemente haciendo ciertas cosas a chicas españolas, pero cosas salvajes. Ahí las feministas callan. Ahí el ministerio de Irene Montero no dice nada, ni se pronuncia, ni condena nada. Ahí
ahí es increíble la hipocresía que tiene este ministerio y estos políticos. En fin, claro, con ese contexto político, pues un poco deprimente todo. Efectivamente. Y mientras, pues tenemos sucesos bastante más importantes que están teniendo lugar en nuestro país. Pero bueno, volvemos a la pregunta que estábamos, con la que nos situábamos antes, Javi, y es con respecto a si tú consideras el arte que pueda ser una herramienta para liderar esta batalla cultural. Porque, hombre, yo que he podido estudiar, por así decir, el plan antiguo de EGB Bupicou, pues yo recuerdo que yo he estudiado materias como la tuya, historia del arte, como filosofía, que yo creo que ahora, vamos, no me conozco los planes al detalle, pero estoy segura de que hay muchas que directamente desconocen. Bueno, pues como decía Ernesto Jiménez Caballero, el arte siempre ha estado al servicio de algo y lo que ha variado es ese algo. La función histórica del arte ha sido en gran medida la propaganda, la de servir de propaganda del poder o del poder de turno, ya sea un rey, un noble, lo que fuese, ¿no? Y en este caso, actualmente, pues el arte también se está empleando como arma política, no por estados, sino principalmente por gente de, digamos, del ámbito de la cultura. En Arco, casi la totalidad de los que exponen ahí lo hacen con, o sea, de los que exponen y tienen un contenido político, el contenido político es claramente de izquierdas, vamos a decir, entre comillas. O atenta contra los intereses de España o contra la religión católica o contra los hombres. Esto no es así. Entonces, están utilizando el arma, o sea, están utilizando el arte, perdón, como un arma. ¿Qué pasa? Que esto está cambiando. Cuando yo empecé hace unos 5 años, pues había pocos autores que se mojasen tantísimo y ahora están apareciendo más y cada vez están apareciendo más. Y las viñetas de Mel que hemos mencionado antes tienen mucha más repercusión que las viñetas del Jueves o de Mongolia o cualquier revista de estas que no lee nadie y que van a quebrar, por cierto, porque son malísimas. Entonces, se está dando la batalla en el ámbito del humor gráfico, de las artes plásticas. Se está dando la batalla, por supuesto, también en YouTube. Yo he sido el último en llegar, pero hay muchos youtubers que llevan muchísimos años pues, dando el callo allí en YouTube contra el ministerio de Irene Montero, contra los que quieren romper España, etcétera, ¿no? Y sí, el arte es un arma. El arte es un arma y en este caso yo lo quiero utilizar para defender España, para defender la historia española, la identidad española en general, la religión de España que considero que es la católica. Y si el arte tiene una función y no tenemos que tener miedo a utilizar el arte como un arma para luchar por nuestro país. Me vas a permitir, Javi, que le mandemos un saludo a unos buenos amigos y luchadores también en esta batalla cultural, como son los amigos de Terra Innota, porque como tú hacías referencia a esas personas que llevan en YouTube bastante más tiempo. Ayer estuvieron entrevistando y yo no pude verlo íntegramente, pero bueno, desde aquí recomendar a todos aquellos que quieran seguirles que desde luego son, vamos, tanto para ti como para mí son ejemplares en su trato y en todos los temas que eligen para debatir. En esas maravillosas tertulias estuvieron con Inocente Duque, que también es, como hacías alusión a ese Ministerio de Igualdad, a Irene Montero y a todos los tipos de barbaridades que salen por su boca y por su cartera ministerial, pues desde aquí les mandamos un saludo, porque además sé que has estado también con anterioridad en sus programas. Sí, además de... Bueno, yo no me pierdo una tertulia, intento vérmelas todas, pero es que además son amigos, ¿no? Yo empecé en YouTube en parte por ellos, pues me animaron a empezar. Ah, sí, eso no Y lo sabía yo. sí, sí. Ay, te van saliendo Sí, sí. cositas. Y son amigos y los voy a ver ahora en la capea de Terra Ignota, que tienen el El 16 de 16, septiembre, creo que es. sí. Y la verdad que el trabajo que hacen es impagable, tanto por las tertulias como por el documental del 11M, que es el mejor que se ha hecho y que se hará sobre el tema. Y pues lo que están haciendo es un trabajo impagable. No lo digo porque sean mis amigos, sino porque lo sé, el trabajo que lleva detrás, todos los proyectos que traen entre manos, el sacrificio, las horas al día que le ponen para sacar proyectos que no son tonterías, es que son cosas importantes. Los temas que tratan suelen ser siempre importantes. Sí. No es un mero entretenimiento, son temas que te dan para pensar,
que te dan para reflexionar, para apreciar a España, la historia española, a la familia, la identidad, todo. Quien no lo conozca, pues mal, porque tiene que meterse ahora mismo a YouTube y buscar Trainbota. O sea, cuando acabe la entrevista, meterse y buscarlo. Yo no les he hecho la promoción, se la has hecho tú. Yo ya se la hice Sí, el viernes sí. pasado con Pepe. No, pero igual que hemos hablado de los personajes que llevan ellos, Javi, tú también, bueno, como estábamos comentando con el fanzine Primavera, que ahora yo creo que en unos minutitos, cuando Cecilia me avise, vamos a volver a poner esas imágenes con las ilustraciones que tú realizas. ¿Cómo recuerdas esos orígenes? Me dicen que ya las estamos viendo también. ¿Cómo recuerdas esos orígenes de Primavera? Y aparte, ¿con qué personaje o personajes te quedas tú de los que habéis entrevistado para publicarlos en el fanzine? Pues el origen fue. No sabíamos qué repercusión iba a tener, si iba a ser bien aceptado, y sí que lo fue. Agotamos todos los números. Sí, es verdad que fueron 80, no fueron muchos, pero los agotamos en una semana. Entonces tuvimos que hacer más tiradas. Y muy bien, tenemos muchos lectores muy fieles que compran todos los números. Algunos son colaboradores, porque todo el mundo puede colaborar en principio. Tenemos que ajustar el tema y todo esto, pero estamos abiertos a participaciones. Y por las páginas de Primavera han pasado desde Salvador Amaya, que estoy pensando nombres. Es que ha pasado muchísima gente. ¿A quién puedo mencionar? No sé, se me irán ocurriendo sobre la marcha, pero desde doctores de universidad hasta artistas de muy distinto tipo, escritores de libros, simplemente aficionados, todo el mundo tiene cabida en Primavera y bueno, intentamos hacer un fanzine de contenido cultural y alternativo lo más completo posible. Pero es que no me acuerdo ahora mismo de la gente, de toda la gente que ha participado en Primavera, pero ha sido muchísima. No te preocupes que te voy a dar paso para que le vayas dando una vuelta, te salga algún nombre más, pero yo me refería más a esa, pues no sé, no, es que no, o sea, no sé cómo surge, si estás de repente tú en tu casa y te vino la idea, si partió más desde Chema, que no sé si lleva desde el principio contigo, Sí, decir: "Oye, sí. pues vamos a llevar a cabo este proyecto", o ¿por qué concreto? ¿Por una anécdota? ¿Por un qué? Pues como por lo que decimos, porque el arte es un arma. Y cuando estaba estudiando, pues gran parte de las publicaciones impresas que nos enseñaban en clase, pues tenían todas cierta tendencia ideológica. Digo, vaya, también es casualidad, ¿no? Entonces, no habiendo una revista cultural afín a mis ideas, por así decirlo, pues dije, oye, pues si no hay nada, ¿por qué no lo hago yo? Entonces hablé con unos amigos y nos pusimos a montarlo y salió Primavera. Actualmente hay otras revistas, como por ejemplo La Antorcha, que también son en el tema de diseño y maquetación, pues buenísimas. Sí. Pero bueno, Primavera resiste ahí con poco presupuesto, con poca distribución, pero con lectores fieles y con muchas ganas. Y mientras la gente nos siga leyendo, pues ahí vamos a estar. Y yo quiero que nos cuentes cuál es la historia del símbolo, Buah, que no se pues escucha. eso lo, eso lo contamos en el 10º número, la historia Sí. del símbolo, porque no sabíamos qué nombre ponerle y al final le pusimos Primavera porque la primavera es una época que creo que a todos nos gusta, ¿no? Empieza el buen tiempo, empiezan a ser los días más largos, las flores, la sangre alterada, todo esto. Bueno, la sangre Y alterada últimamente nos la tienen constantemente, o sea, yo creo que eso más de siempre. uno ya está a prueba de microinfartos como el que teníamos ayer, que no sé si a ti te llegó el mensajito al móvil que casi nos da un chungo a más de uno. No, no, pues no lo vi. Bueno, claro, porque tú no estás porque cierto es, estaba Yo hablando soy de sin pensar, Albacete, tú no entonces estás en no. Madrid, efectivamente. Pero bueno, lo habrás oído, ¿no? Sí, el pitido este, ¿no? La Sí, sí, alarma. sí. Sí, de alarma nuclear, ¿sabes? Alarma nuclear. Bueno, no alarma nuclear, pero como si lo fuera Ah, vale, prácticamente, porque por el claro, temporal, ¿no? claro, efectivamente, o sea, avisar de que no se puede salir de casa, no cojan el vehículo, que al final eso se ha traducido en hoy, porque hoy está cayendo, aquí en el estudio no se escucha afortunadamente porque tenemos muy buena calidad del sonido, pero están viniendo unas rachas de lluvia
que yo no sé si al final cuando salgamos, cuando terminemos cada uno nuestro programa, vamos a tener que salir en barca, pero bueno, lucharemos con ello, como con tantas cosas peores. No, pero eso, estábamos hablando de la historia del símbolo, de esa flor, de esa Sí, sí. maravillosa primavera. No, entonces le pusimos el nombre por ello, creo que es un nombre muy acertado. Y bueno, a la gente de primavera le sonará a otros himnos, a otras frases, bueno, tampoco hace falta dar más detalles porque la gente que nos escucha es inteligente. Y, Pues ya hemos y hecho el una símbolo... mención y a lo mejor 2 ya nos empieza a pasar factura. Y en el símbolo lo que quisimos poner es principalmente, entre otras cosas, la flor del almendro, porque es la primera planta que florece, es la que inaugura la primavera, de algún modo. Y queríamos ser vanguardia en ese aspecto de las publicaciones culturales identitarias, siendo vanguardia en el tema del diseño, del contenido, y por eso cogimos la flor del almendro y el nombre de primavera también. Bueno, y creo que es un símbolo muy entrañable, ya que llevamos muchos años con él, y a la gente le gusta, es identificativo, y ahí está. Sí, efectivamente, me dicen por aquí: "Volverá a reír la primavera", eso es lo que esperamos, pero no la primavera, sino tantas estaciones del año, que es lo que todos deseamos. Javi, ¿cómo ves el panorama, más allá de lo que hemos comentado con respecto a determinados asuntos concretos, polémicas, más, menos personajes, pero cómo vislumbras, el destino de España? O sea, directamente. Si quieres, hacer alusión directa a la política, a la sociedad, a la economía, porque yo sí que veo que, lo que decimos muchas veces cuando nos encontramos en círculos con diversos actos es que hay ahora mismo una pérdida de conceptos con respecto a tradiciones, a costumbres, a educación directamente, a las formas. Yo creo que cada uno se ha dejado llevar, cuando no hay un sentido más menos común y coherente en la cabecita de cada uno, pero se dejan llevar por ideas, insulsas, porque no tienen una profundidad y no hay un conocimiento del espíritu que directamente te enraice con lo que es la tradición española. Entonces, no sé un poco cómo ves tú el sentir, cómo ves tú a las nuevas generaciones, no sé, un poco en general. ¿Cómo contemplas el panorama? Pues lo veo muy oscuro. La verdad que muy oscuro, porque... No era la respuesta que quería escuchar, no, es broma. Yo lo Bueno, sé, yo también lo veo así, pero sé que a continuación vas a lanzar un mensaje sí, esperanzador. sí, sí, eso siempre. Lo veo muy oscuro porque, ¿cómo decirlo? A todos los niveles, tanto el económico como el moral, y parece que no tiene esto pinta de mejorar, por lo menos con la deriva política que lleva todo esto. Y el tema económico yo lo considero secundario porque la economía al final pues, es recuperable, ¿no? Pero el tema moral es más preocupante porque una vez tú destrozas moralmente a una sociedad, pues es muy complicado que ésta sea digna de emprender la recuperación de un país. Si la desmoralizas, pues la has vencido. Es una técnica que se utiliza mucho en las guerras, tanto de antaño como de ahora. Todo lo veo muy oscuro en ese aspecto. Pero claro, yo me junto sobre todo con jóvenes, ¿no? Tengo 27 años y, bueno, más o menos con jóvenes me junto con gente de mi edad, de 10 años más, 10 años menos, pero soy optimista porque siempre están saliendo proyectos nuevos. Siempre hay mucha gente con ganas de hacer muchas cosas, con muchas cosas interesantes que decir y cosas que proponer. Entonces, aun viendo todo muy negro, veo cierta luz al final del túnel porque hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y de luchar por España. Entonces, todos esos proyectos, tanto los míos con el canal, con Primavera, con todos los proyectos que llevo, como con Terra Ignota, con otros canales de YouTube, otros tuiteros, otros humoristas gráficos, otras cuentas de Instagram, otros empresarios incluso que apuestan por proyectos como el de Informa Radio, a ti, Cristina, que ahí estás. Todo eso tiene que encauzarse en algo y que tarde o temprano dé sus frutos. Y creo que está ya dando sus frutos, en el sentido de que se está dando una batalla cultural, se está dando una batalla de ideas, se están debatiendo cosas que hace 5 años estaban cerradas,
que mucha gente quiere que sigan cerradas, pero ya estamos diciendo que no, que hemos abierto brecha, que hemos abierto ciertos debates y que vamos a decir lo que pensamos por mucho que nos quieran reprimir. Tenemos el derecho y la obligación de decir lo que pensamos porque lo que pensamos entendemos que hace un bien a España y a la sociedad. Entonces, todos esos proyectos, toda esa gente que tiene mucha ganas de hacer muchas cosas, yo creo que tarde o temprano tiene que dar sus frutos y hay una esperanza. Me voy a arriesgar a preguntarte, porque sé que bueno, yo cuando recopilo información para prepararme las entrevistas que llevo a cabo con personajes como tú, Javi, hay 2 preguntas que sé que te han hecho. Yo en un antiguo programa que tenía de viajes siempre le preguntaba a mis invitados: "¿Cuál es vuestro viaje favorito y con el que peor experiencia habéis tenido?". O destino, o bien, directamente hilado a una anécdota. Bueno, a ti te preguntaron en una ocasión y dijiste que te lo volvieran a comentar en unos años, y es cuál es para ti, puesto que la historia representa un valor tan importante en tu proyección profesional, ¿cuál es ese personaje histórico para ti? No sé si favorito o por lo menos que te sirve de referencia, o personajes de nuestra historia o de fuera de ella. Pues me lo tienes que preguntar en unos años porque Vaya por Dios. todavía no me he aclarado. Ayer, por ejemplo, descubría que había un señor que era portugués, no recuerdo el nombre, pero que era el descubridor de Australia o de alguna isla cerca de Australia y que había llamado a Australia Australis del Espíritu Santo, algo así, el nombre era algo así. Eso no lo había escuchado yo en mi vida y cuando me he enterado ha sido como descubrir un mundo nuevo, ¿no? Un personaje de Portugal al servicio del rey de España que pone un nombre a una isla en honor de los Austrias y del Espíritu Santo. Entonces, hay tantas cosas que están por Bonito. descubrir, por divulgar, que no sabría quedarme con un personaje en concreto. Es que es tan complicado, tenemos la suerte de tener una historia tan rica que es muy complicado decidirse por uno. Yo todavía no me puedo mojar diciendo uno. Bueno, pues mira, como antes no nos venía a la cabeza el nombre de algunos de los personajes que han salido en fanzines, yo te voy a mencionar algunos y si quieres das, como yo suelo decir, una pinceladita de cada uno y además nos sobran todavía 5 minutitos para que le comentemos a los oyentes que no te conocen todavía o que, fíjate, que hoy les ha dado por, sintonizar, de nuevas Informas Radio y EDATV, cuáles son esas vías por las cuales te pueden contactar. Sí que me gustaría también, destacar cuando a ti, por ejemplo, te encargan algún proyecto, como hemos visto en esas imágenes con respecto a realizar pinturas acerca de algún punto de España, ¿no? Hemos visto una pintura o varias, no recuerdo muy bien, de Castellote, de ese pueblo tan, vamos a decir, maravilloso de Teruel. ¿En qué te basas tú o qué imagen, si recurres a historia clásica también para un poco profundizar en, toda la trayectoria de ese punto geográfico? Y por último, me gustaría, pues, como no podía ser de otra forma, darte las gracias nuevamente a ti y a todo el equipo de Fancine. Pero lo primero, por ejemplo, yo te hablo de José Ferrer Claucel, de Legado Hispánico, de Raúl Berzosa, de José María Nieto. No sé si puedes destacar algo de alguno de cada uno de ellos, perdón. Pues efectivamente todos esos son los que, esos y más, son los que han pasado Sí, por y Primavera. más, estos son algunos. Que estaba yo aquí como le daba los apuntes de Javier García Isaac, que aquí tirando de chuletilla. Te lo has preparado mejor que yo. Pues, bueno, yo a Javier de Claucel, pues otro autor que también pinta histórico militar. No hablo mucho con él, pero sí que le sigo bastante y también me gusta mucho lo que hace, es un referente por la temática que utiliza. No sé quién más me has mencionado, Legado perdona. Hispánico, Raúl Berzosa, José María Nieto. Pues es que los que han mencionado es que son gente que nos podríamos tirar hablando horas. Legado Hispánico, que son amigos también,
pues una marca de camisetas de diseños chulísimos, y una camiseta de calidad además, que la gente lo invito a que lo mire en internet, Legado Hispánico. Raúl Berzosa, un pintor también excepcional de temática religiosa, que actualmente parece que la iglesia gasta muchísimo dinero en obras carísimas, que son monigotes, sin forma ni sentido ninguno, y le pagan 100.000 euros por hacer un rocódromo, por ejemplo, en la Catedral de Mallorca, creo que era. Pues Raúl Berzosa, en ese sentido, es un actor, un autor andaluz. Para mí tiene una calidad excepcional, ha trabajado para el Vaticano, ha decorado capillas, es un referente también para mí, en todos los aspectos. Y es que hay tantos autores tan buenos que yo tengo que tener esperanza en que se recupere, que haya una recuperación de España. No, hombre, y me consta que esa esperanza, como tú dices, cada día bueno, está inmersa en más personas. Y como te decía, cuando a ti alguien, por ejemplo, te encarga un trabajo para pintar, pues, la historia, ¿no?, de su pueblo, como pueda ser Castellote en Teruel, ¿en qué te basas? ¿Te vas a imágenes antiguas que quizás puedas obtener de un archivo directamente a la persona? Le dices: "Oye, pues mira, me facilitas con tu trabajo a lo mejor parte de las imágenes", ¿no? Normalmente quien encarga un trabajo ya tiene un cierto Una conocimiento idea. previo de lo que quiere, entonces te facilita muchísimo el trabajo. Ya te pasa información, tú tienes que hacer las investigaciones pertinentes, pero ya es otra cosa que ir desde cero. Y he hecho algunos sobre Castellote, otro sobre Autillo, que está en Palencia. He Sí. ilustrado últimamente un libro de historia de mi pueblo, de Villarrobledo. Y ¿Y te esperas eh, al final para decirlo? Anda, que pero al entre final, los personajes y anda, que sí, te van a poner como te vean por la calle, te van a poner fino. no pasa nada. A mí me gusta mucho trabajar para los pueblos Sí, pequeños, porque sí, Madrid, Barcelona, todo esto está muy bien, pero también los pueblos pequeños tienen mucha historia. En Autillo coronaron, por ejemplo, a un rey, y es un pueblo de 150 habitantes, creo que tiene actualmente, y ni eso. fíjate. Y me gusta mucho trabajar para la historia de los pueblos, porque también los pueblos tienen una historia que recuperar, que es importante históricamente, por coronaciones, por batallas, por lo que fuese. Y hoy también tenemos que recuperar la historia de los pueblos, Javi, porque los pueblos son importantes. nos tenemos que ir, que se nos ha ido el tiempo, que sabía yo que me iba a quedar corta contigo. Javi Marenas, que te busquen todos aquellos que han escuchado esta entrevista, los que no te conocen ya, y que contemplen ese buen trabajo patriótico que llevas a cabo. Y gracias por tu tiempo, de verdad. A ti, Cristina, muchísimas gracias. También a Informa Radio. Un placer estar aquí, para lo que queréis. Un saludo y nos seguimos en redes sociales sobre todo. Gracias. Gracias.